a flexión compuesta que tiene muchísima similitud con los casos de flexo-tracción y de flexión simple. Sin embargo, hay un aspecto que solamente se da cuando estamos diseñando flexión compuesta. Y esa partecita la vamos a ver a continuación. En los diseños a flexión simple, flexo-tracción y flexión compuesta, se presentan tres casos. El caso 1, cuando el diseño queda ubicado en dominio 2A, donde el diseño es útil, pero no es económico. Luego, el caso 2, donde el diseño sí es útil y económico. Y finalmente, el caso 3, que también lo hemos visto, para el caso de flexión compuesta, donde, en principio, cuando utilizamos las ecuaciones generales adimensionales de flexión compuesta, se llega a obtener un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, pues admite infinitas soluciones. Y además, si comparamos el número de ecuaciones con el número de incógnitas, 3 y 4 respectivamente, hay una incógnita que está por demás. Matemáticamente, a esa incógnita la denominamos la incógnita redundante. Y, vuelvo a repetir, hay infinitas soluciones. ¿Y cómo se obtiene una solución de esas infinitas soluciones? ¿Cómo se obtiene una solución particular? Pues conociendo el fenómeno físico que estamos estudiando, a una de las incógnitas le tenemos que dar un valor que sea compatible con el fenómeno físico que estamos estudiando. Cuando digo fenómeno físico, me estoy refiriendo a las deformaciones, a las tensiones, a la posición del eje neutro y todo lo demás, ¿no? Entonces, basta con que a una de las incógnitas le dé un valor, repito, compatible con el problema que estoy resolviendo, pues llegamos a obtener una solución. Y bueno, a la incógnita redundante le podemos dar diferentes valores y por ende obtener diferentes soluciones. Sin embargo, cuando se diseña, se busca la mejor solución. Y en este caso, conforme ya vimos en la clase anterior, la mejor solución se obtiene trabajando con o dándole al eje neutro relativo un valor. Empecemos por acá.
¿Qué valor le tengo que dar al eje neutro? Nada. ¿P? De 0,37 31. ¿Qué representa ese valor de 0 que acaba de comentar su compañero? ¿Qué significa ese valor? No es cualquier valor. Es un valor que hace que el eje neutro esté en el límite del dominio 3B y el dominio 3A. Y por lo tanto, el problema que inicialmente era antieconómico, sin ductilidad, al subir el eje neutro lo convertimos en una solución cumpliendo principalmente ductilidad. ¿No? Bien, voy a repetir el caso 3 que ya lo hemos visto. No me sirve. Tengo muchísimas diapositivas para todos los temas de hormigón 1, hormigón 2, física y todas las materias que he visto, y se me han desconfigurado. Y me llevó bastante trabajo elaborarlo. Miren, todo un carnaval. Obviamente esto no me sirve. De todas maneras, pueden ver ustedes en la pantalla que el caso 3 se presenta cuando el momento flector reducido U' es mayor al U3 al límite, o sea, mayor a 0,2278. Lo cual significa que estoy en dominio 3D, e inclusive es posible que esté en dominio 4, donde el diseño pues no es dúctil ni económico. Sin embargo, vimos que dándole a epsilon el valor del epsilon 3 al límite, nos llegamos a la frontera entre el dominio 3B y 3A, y con eso conseguimos ductilidad, o sea, garantizamos que la armadura traccionada ha de tener un alargamiento del 5 por 1000. Y luego, en base a las ecuaciones de presión compuesta, eso está más atrás, ¿ya? En base a las ecuaciones de presión compuesta y haciendo simplificaciones, hemos llegado a esta expresión, la cual me permite calcular la cuantía mecánica de la armadura comprimida y la cuantía mecánica de la armadura traccionada. En esta última interviene el esfuerzo normal reducido. Entonces, esas dos fórmulas me permiten hacer un diseño dúctil, pero no económico. Bien, entonces, volviendo adelante, ahí están las ecuaciones para calcular la armadura comprimida y la armadura traccionada, donde principalmente la armadura traccionada, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima, así como también la armadura en la zona comprimida mayor o igual a la armadura mínima. La armadura mínima está dado por esta expresión, ¿no? A sub S mínimo. Hay que evaluar numéricamente estas dos ecuaciones, se llega a obtener dos valores, y el mayor representa la armadura mínima. Generalmente la segunda fórmula da el valor mayor para cuando la resistencia del hormigón es menor o igual a 30 megapascales. Para hormigones menor o igual, o sea, hormigones cuya resistencia es menor o igual a 30 megapascales, la segunda fórmula con seguridad da el valor
mayor. Y bueno, luego también cuando la altura de la viga tiene una magnitud mayor o igual a 60 centímetros, obligatoriamente tenemos que colocar una armadura denominada armadura de piel. La armadura de piel generalmente son barras de 6 u 8 milímetros que se colocan en las caras laterales de la sección transversal. Allí en el dibujo se puede observar que tengo 3 barritas en una cara y 3 en otra cara. Esa es la armadura de piel, cuya función es minimizar el ancho de las fisuras por retracción y temperatura. El hormigón inevitablemente se fisura, eso es difícil de evitar, ¿no? Estoy hablando del hormigón armado. Otra cosa es el hormigón pretensado y el hormigón postensado, ¿no? En el hormigón armado, pues debido al fenómeno de retracción y la temperatura, las caras laterales de la viga suelen fisurarse cuando la altura de la viga, ¿no? Esta es la viga de sección rectangular, y pues aparecen fisuras de este tipo, que si no se coloca la armadura de piel, ¿no? Cuando H es mayor o igual a 60 centímetros, tenga la plena seguridad de que esto se va a dar, ¿no? Y los neófitos, o sea, los que desconocen de hormigón armado, al ver las fisuras, sacan como conclusión que la estructura está mal diseñada y preguntan quién fue el ingeniero que diseñó, ¿no? Cuando en realidad simplemente se olvidaron colocar la armadura de piel. ¿Y qué pasa si aparecen las fisuras? ¿En qué afecta? Bueno, obviamente por ahí penetra el oxígeno del aire, ¿no? Y si llega hasta las armaduras, entonces la armadura ya nomás empieza a corroerse, y en vez que esa estructura tenga un tiempo de vida útil de 100 años, o por lo menos 50 años, pues a los 10 o 15 años ya empieza a presentar problemas, ¿no? Las caras laterales empiezan a presentar un color rojizo, y es porque internamente las armaduras ya están corroídas. Bueno, para todo hay solución, dicen, menos para la muerte, se puede solucionar. Pero sin embargo, cuanto más pronto se solucione el problema, menos costoso ha de ser la solución. Eso es algo general, lo mismo en el cuerpo humano. Si alguien siente una dolencia y no le da importancia, eso se va complicando, y cuando en principio con una simple inyección se podía haber sanado, lo deja bastante tiempo y ya le va a costar más dinero, ¿no? Entonces es algo similar. Entonces si aparecen esas fisuras, pues lo que hay productos menos mal de la línea Sika para impermeabilizar las caras laterales. Bien, para el cálculo de la armadura de piel, según la norma americana, dice la armadura de piel mayor o igual a 0.018 por 420 megapascales dividido F sub Y la tensión de fluencia, y finalmente multiplicado por el ancho de la sección transversal y la altura última. Bueno, la norma europea presenta otra formulita un poco más sencilla. Dice 0.05 del ancho por la altura útil dividido entre 100, y esa es la armadura que se debe colocar en cada cara, ¿no? Con esta formulita, supóngase hago cálculo y me sale 3 barras de 6 milímetros, entonces en cada cara debo colocar 3 y 3.
La norma americana da una armadura mayor comparado con la norma europea. Bueno, últimamente, ya en la última versión de la que estuve echándole una miradita, la ASI del año 2019, ya no hay este término. Ya no hay el 420 dividido entre F sub D. Así está ahora. Parece que quieren emular a la norma europea, ¿no? Sin embargo, por de pronto lo vamos a dejar nomás como estaba. Y prosiguiendo. Resulta que en flexión compuesta, la armadura traccionada se evalúa mediante esta fórmula, ¿no? Donde el esfuerzo normal reducido va precedido por el signo menos. Entonces, cuando estamos calculando la armadura traccionada, suele salir con signo negativo. O sea, al reemplazar la cuantía mecánica de la armadura comprimida más 0,2709 menos mu sub u, suele salir con signo negativo. Bueno, ¿qué significado tiene el hecho de que salga con signo negativo? Bueno, hay dos posibilidades. De que si sale negativo, entonces no es necesaria esa armadura, pero por seguridad se coloca la cuantía mínima, ¿no? Si sale negativo, entonces una opción es que posiblemente no sea necesario colocar la armadura en esa zona, pero por seguridad se debe colocar la cuantía mínima. Y la otra opción que se da cuando omega S1, que es igual a omega S2 más 0,22 más 0,22 27,09 menos mu sub u, donde recordarán que el esfuerzo normal reducido es NU phi B de Fc'. Pues bien, hay la posibilidad de que esto salga con signo negativo. Suponiendo que estoy en un caso de flexión compuesta, donde las solicitaciones actuantes son un momento y un esfuerzo normal. Por lo tanto, según el signo del momento, acá arriba está la armadura comprimida y en la parte inferior la armadura traccionada. Bueno, repasando un poco lo de los dominios, hay una zona que corresponde a dominio 2A, de manera tal que si el eje neutro queda en esta zona, el diseño es útil pero no es económico. Luego hay otra zona que corresponde a los dominios 2B y 3A, donde si el eje neutro cae en esta zona, el diseño es dúctil y económico. Y finalmente una tercera zona donde entra el dominio 3B y el dominio 4, donde el eje neutro queda, observen, cerca de la armadura traccionada. Cerca de la armadura traccionada. Bueno, si al evaluar numéricamente esa fórmula, omega S1 me sale menor a 0, o sea, negativo, ya dije que una opción es que no se necesita armadura y hay que colocar armadura mínima. La otra opción es que posiblemente el eje neutro está por debajo
está por debajo de la armadura traccionada. ¿Cuán bajo? Puede ser que esté ahí, aún todavía dentro de la sección transversal, o puede ser que esté fuera de la sección transversal, ¿no? En cuanto a la posición del eje neutro, desde el borde comprimido, ¿no? Epsilon es la variable, ¿no? El eje neutro relativo, la variable que define la posición del eje neutro. Para cuando el eje neutro pasa por el baricentro de la armadura traccionada, en términos adimensionales, cuando el eje neutro pasa por ahí, resulta que epsilon vale 1. ¿No? Recuerden que el eje neutro relativo es A sobre B. A es el eje neutro ficticio. Entonces, cuando A es igual a B, o sea, la altura útil, pues esto se hace 1. Y bueno, si se da esta situación, significa que epsilon es mayor a 1. Por lo tanto, para saber exactamente en qué situación, ¿ya? Vuelvo a repetir, si la cuantía mecánica calculada me sale negativo, significa que el eje neutro, que en este dominio ya está cerca de la armadura traccionada, es posible que haya rebasado y esté ya en una zona de manera tal que si el eje neutro basta que esté en esta posición, recuerden que todo lo que está de acá para arriba está comprimido y de acá para abajo presionado. Entonces, si el eje neutro está así, ambas armaduras están comprimidas. Y eso ya no es flexión compuesta, eso es compresión compuesta. Recuerden que flexión simple, flexo-tracción y flexión compuesta, esta es comprimida y esta es traccionada, ya que el eje neutro está aquí, acá, acá, ¿no? Pero nuevamente, si se da esta situación, tengo que averiguar exactamente dónde está el eje neutro, porque si el eje neutro está por debajo, o sea, epsilon es mayor a 1, significa que el eje neutro está debajo, significa que ambas armaduras están trabajando a compresión. Y bueno, hay que averiguar cuánto vale eso. Y para ello tenemos que recurrir a las ecuaciones de flexión compuesta caso 3. ¿Ya? Tenemos que recurrir a las ecuaciones, y acá de manera literal lo voy a leer. Dice, el caso especial. Este caso se presenta cuando, en el caso 3, el valor numérico de la cuantía mecánica de la armadura traccionada sale negativo. O sea, omega S1 menor a 0. Lo cual significa que posiblemente epsilon es mayor a 1. Por lo tanto, la sección transversal estaría trabajando a compresión compuesta, donde ambas armaduras, ¿no?, a su S1 y a su 2, S2 estarían comprimidas. Ahora, la única forma de averiguar si estamos en un caso de flexión compuesta o en un caso de compresión compuesta es calculando el valor de epsilon, para lo cual utilizaremos las ecuaciones generales del caso 3 que corresponden al dominio 4, Entonces, seguimos. Ahí están las ecuaciones que corresponden a el caso 3, donde inicialmente, ¿no?, estas ecuaciones ya las había planteado en la pizarra en la anterior clase, donde se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no?, lo cual admite infinitas soluciones. Ahora, como el eje neutro se encuentra cerca del baricentro de la armadura traccionada, podemos simplificar haciendo o asumiendo que la tensión de esa armadura de A sub S1 es igual a 0. ¿Cuánto vale la tensión de la armadura
si el eje neutro pasa exactamente por el baricentro de la armadura traccionada. Usted, por favor. Sí. No. La tensión en influencia. Sí. Esta es la tensión en influencia. La tensión de fluencia. ¿Qué dice usted con la pregunta planteada? Un voluntario. Es cero. Es cierto. Les he hecho una preguntita bien elemental de resistencia de los materiales, ¿no? O por lo menos recuerden que a nivel del eje neutro las tensiones y las deformaciones son nulas. Y si el eje neutro está justo por el baricentro de la armadura, significa que esa armadura no tiene deformación y por ende su tensión es cero. Entonces, como cuando la armadura, calculado con aquella forma, me sale negativo, significa que el eje neutro está cerca de esa armadura. Entonces, por simplicidad, lo descartamos. Asumimos que su tensión es nula. Que su tensión es nula. Por lo tanto, en las ecuaciones del caso 3, acá hay un término donde interviene la tensión de la armadura a su S1. Entonces, ese término, asumiendo que sigma S1 es 0, desaparece. ¿Y qué me queda haciendo esa simplificación? 0,85 de épsilon más omega S2 menos mu sub u igual a 0. Y la segunda ecuación se mantiene sin ninguna alteración. Pero ahora resulta que habiendo hecho esa simplificación, ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la armadura comprimida y épsilon. Pero aquí lo que me interesa es calcular épsilon. Pues bien, en un rato de ocio, en que no estabas ahí de vago, de repente me siento y empecé a resolver las dos ecuaciones y llegué a esta fórmula, ¿no? Donde simplemente hay que reemplazar delta sub 2, es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Recordarán ustedes que delta 2 es D sub 2 sobre D. Luego también interviene el mu sub u. Y bueno, reemplazando en esa fórmula vamos a poder determinar ya el valor de épsilon. Una vez obtenido el valor de épsilon, ya estamos en condiciones de saber en qué situación estamos. Si el valor calculado sale menor a 1, entonces significa que el eje neutro está por aquí, esto está traccionado y arriba está comprimido, significa que estoy en presión compuesta. Pero si épsilon sale mayor o igual a 1, significa que el eje neutro está aquí, esta está comprimida, y eso ya corresponde a un caso de compresión compuesta. Y por lo tanto, si se da el último caso, épsilon mayor o igual a 1, significa que debo diseñar a compresión compuesta. Bueno, aún no hemos visto el diseño a compresión compuesta. De todas maneras, si me sale épsilon mayor o igual a 1, tengo que descartar todos los cálculos realizados. Ya no me sirven, ya que tengo que volver a diseñar, pero esta vez a compresión compuesta. ¿Y qué pasa si épsilon me sale menor a 1? Ya dije que estamos en presión compuesta. ¿Qué armadura coloco? ¿Qué armadura coloco? Si sé que la cuantía sale negativo, la mínima. Se coloca la armadura mínima en ese caso. Bien, jóvenes, con esto he concluido la parte inherente al diseño a flexión compuesta. Pues aquí debería poner una nota, ¿no?
indicando si epsilon sale menor a 1, colocar la cuantía mínima. Epsilon no va a salir negativo. ¿No? Epsilon no va a salir negativo. Es negativo de la armadura, aquí aplicando. Y todo esto que estoy explicando es para cuando justamente la cuantía sale negativa. Y jóvenes, tenemos que seguir avanzando. Hoy vamos a ver diseño de viga de sección T. Le faltó diseñar las armaduras todas. Y jóvenes, antes de seguir, los lunes tomo examen práctico. Así que saquen una hojita. Ya la encima. Ingeniero, una consulta. La anterior vez dijo que no terminamos el ejercicio, la anterior clase que estaba explicando, no lo terminamos, dijo que íbamos del muro de contención, dijo que íbamos a terminar hoy día, el día lunes. Lo recalculé, ¿no? Por segunda vez. Sí. Ajá. ¿Y en qué quedamos? Faltaba diseñar del muro de contención. Ajá. Que hicimos la última clase para soportar. Muro de contención. Ajá. Estábamos haciendo eso y no nos alcanzó el tiempo y nos soltó porque teníamos que ir a CIPE. Teníamos clase de CIPE. Bien, jóvenes, la viga de sección T, que también se la denomina vigas placa,
En el ámbito de la ingeniería estructural, desde luego, es ampliamente utilizado principalmente cuando las luces o la distancia entre los apoyos de la viga no son muy comunes. Luces comunes en edificaciones está entre 4 y máximo 7 metros. De ahí para adelante se tiene que pensar en este tipo de vigas. Las vigas de sección T, también llamadas vigas placa. Donde sí es casi de uso obligatorio este tipo de viga es en la construcción de puentes, en la construcción de pasarelas, donde las luces están entre 15 o 20 metros. La razón principal por las cuales se recurren a este tipo de vigas es que la deformación que ellas experimentan es mucho menor, muchísimo menor, comparado con una viga de sección rectangular común y corriente, ¿no? Generalmente se utilizan vigas de sección rectangular. Sin embargo, un problema que es muy común en este tipo de vigas es la excesiva deformación. En cambio, las vigas de sección T pues tienen deformaciones bastante pequeñas y por ende se pueden cubrir grandes luces. Bueno, las partes más principales de toda viga de sección T es la parte superior denominada placa o losa maciza, y por debajo de la placa está lo que se denomina el nervio o el alma de la viga. Nervio o el alma de la viga. Por lo tanto, la vez que se les presente la oportunidad de construir un puentecito, no siempre un puente de gran envergadura, generalmente dentro del radio urbano de la ciudad hay bastantes puentecitos pequeños, y con vigas placa se puede tener un servicio suficientemente seguro y principalmente funcional, o sea que no experimente grandes deformaciones. Bueno, veamos las características más relevantes de este tipo de vigas. La placa en el sentido longitudinal tiene un valor en cuanto a su longitud, y en el sentido transversal, ¿no? o en otras palabras, el ancho de la placa lo identificaremos con B sub R. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Por lo tanto, de aquí en adelante, B sub R representa el ancho real de la placa. Luego, B sub R es el ancho real de la placa. Otras dimensiones geométricas referidos a la placa, disculpen, a la sección transversal de este tipo de viga, es H, la altura total. Igual que en vigas de sección rectangular, H, la altura total. Luego tenemos la altura útil, que es la distancia del borde comprimido a la armadura traccionada. La altura útil también se llama altura eficaz. Luego tenemos otros parámetros geométricos, ¿no?, que se refieren al nervio. El nervio tiene, disculpe, la placa tiene su espesor y
indicamos con H sub F. H sub F es el espesor de la placa. Y luego, refiriéndonos al nervio, H sub D representa la altura del nervio. La altura del nervio. Prosiguiendo, ahí está el ancho del nervio. El ancho del nervio, que comparado con el ancho real de la placa, pues el ancho del nervio es muy pequeño comparado con el ancho real de la placa. Eso, omega, el ancho del nervio. Ahora, supóngase que a esta viga, placa o de sección T, simplemente apoyada, le hacemos llegar una carga puntual justo en el centro de su luz y hacemos que la magnitud de esta carga se vaya incrementando gradualmente hasta que la viga llegue al colapso. Bueno, conforme vamos incrementando la carga, la placa, que en este caso trabaja en compresión, pues como tengo una viga de sección T simplemente apoyada, el borde inferior está traccionado y el borde superior está comprimido, por cuanto el momento máximo para este tipo de carga es positivo. Entonces, la placa trabaja en compresión y resulta que las tensiones de compresión que aparecen en la placa, conforme voy incrementando la magnitud de esta carga, ¿ya? Esas tensiones cada vez van cubriendo mayor ancho de placa, de manera tal que llegado un determinado momento, ya ese ancho de placa que se encuentra afectado o sometido a tensiones de compresión hace que la viga colapse, donde esas líneas curvas, que no son otra cosa que líneas isostáticas de compresión, ¿ya?, hacen que el hormigón falle por aplastamiento. Tensiones de compresión en la placa. En otros países obviamente han hecho ensayos en laboratorio y en el momento en que la placa llega a la rotura, se mide el ancho de las tensiones de compresión en la placa. O sea, medimos hasta dónde ha cubierto las tensiones de compresión y se suele observar en estos ensayos, ¿no?, que hay porciones de placa a ambos lados que no participan de la resistencia, o sea, sobre esas partes no hay tensiones de compresión. ¿Bien? En este caso, justamente, tanto a la derecha como a la izquierda, hay zonas de la placa que no están sometidas a compresión. O sea, no participan de la resistencia de la viga. Bueno, a nosotros nos interesa fundamentalmente el ancho de placa que realmente participa de la resistencia. A ese ancho le vamos a llamar el ancho efectivo de la placa. B sub E es el ancho efectivo de la placa. De ahí que toda vez que vayamos a diseñar vigas de sección T, lo primero que debemos hacer es determinar el ancho efectivo de la placa, ya que ese es el ancho que ha de trabajar junto con los demás elementos. Repito, hay porciones de placa que no trabajan, que no participan de la resistencia. Obviamente hay casos particulares donde estas líneas isostáticas de compresión cubren todo el ancho real. Estas líneas isostáticas cubren todo el ancho real de la placa. En ese caso, pues decimos que todo el ancho real de la placa participa de la resistencia. O sea, B sub E es igual a B sub R. Prosiguiendo, ahí estoy observando a la viga, visto lateralmente,
en la parte inferior está la armadura traccionada, L es la luz de esta viga, y bueno, ahí podemos ver la zona que se encuentra comprimida, visto lateralmente, y esa zona es la que falla por aplastamiento. O sea, ahí toda esa parte está sometida a tensiones de compresión, y en el momento de la rotura, toda esa zona sombreada salta en pedazos e inmediatamente viene el colapso de toda la misma. Pues eso es lo que sucede cuando tenemos una viga simplemente apoyada, sometida a carga. No necesariamente la carga tiene que ser puntual, puede ser también uniformemente distribuida, ya que las tensiones máximas están en el centro, ya que el momento flector, recordarán ustedes, Q por L cuadrado sobre 8, si la carga es distribuida, está justamente en el centro de la viga. Prosiguiendo, ahora, cuando las luces son bastante grandes o el ancho real de la placa, o queremos que el ancho real en su totalidad participe de la resistencia, entonces a la sección transversal se le suele construir de manera tal que esa sección transversal presente lo que se denomina cartabones. O sea, la sección transversal, como verán, en el encuentro del nervio con la placa, en las esquinas, ¿no? A la sección transversal se le da un ángulo generalmente a 45 o 60 grados, donde estos elementos permiten darle mayor rigidez a la placa y por ende el ancho efectivo de la placa ha de sufrir un incremento gracias a los cartabones. En cuanto a los cartabones se refiere, estos tienen una altura que le llamamos H sub C, altura del cartabón, y un ancho que le llamamos B sub C, el ancho del cartabón. Entonces, si yo tengo una sección transversal con cartabones, ¿ya? Resulta que para el ancho efectivo de la placa, o sea, B sub E, debo tomar en consideración lo siguiente. Sabemos que B sub W es el ancho del nervio o el ancho del alba de la viga. Pues bien, si esta viga tiene cartabones, en vez de trabajar con B sub W, que es el ancho del nervio, trabajamos con B sub W', donde B sub W' ¿ya? Es igual a el ancho del nervio más 2 veces la altura del cartabón. Eso siempre y cuando la altura del cartabón sea menor al ancho del cartabón. O bien, B sub omega' es igual a B sub omega más 2 veces el ancho del cartabón, siempre y cuando el ancho del cartabón sea menor a su altura. Entonces, de esta manera se determina el B sub omega'. ¿Y para qué sirve eso omega'? Para determinar el ancho efectivo de la placa, cuando la placa tiene cartabones. Como veremos a continuación, la norma ACI da formulitas aproximadas, simplificadas para calcular el ancho efectivo. Dice el ancho efectivo, tomar, por decir, menor o igual a 2 metros. Menor o igual a 2 metros. Lo cual significa que puedo tomar 2, puedo tomar 1,70, 1,50, 1,20. Si me está diciendo menor o igual a 2, lo cual, pues, al ser una fórmula simplificada, evidentemente facilita mucho los cálculos. Sin embargo, la norma europea ha hecho estudios mucho más profundos respecto a este tema, ya que es determinante saber con la mayor precisión
este valor del ancho efectivo. Y la norma europea, en base a muchísimos estudios, no solamente en laboratorio, sino de carácter matemático, utilizando la teoría de la elasticidad, donde se manejan ecuaciones diferenciales hasta de sexto orden, pues han logrado construir una tabla donde ahí se calcula con total precisión el ancho efectivo, y nada que decir, el ancho efectivo es menor o igual a 2, entonces él puede tomar 1,5, él puede tomar 1, obviamente va a llegar a diferentes resultados, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar la tabla y también la formulita de la norma americana, que son bastante sencillas, con 2 operaciones ya tienen ustedes el ancho efectivo. En cambio, al utilizar la tabla, se hace intervenir todas las variables que están interviniendo en la sección transversal, la altura de nervio, la apertura total, el espesor de la placa. Todos estos aspectos intervienen en la determinación del ancho efectivo. Tengo un criterio particular sobre la norma ACI. Esa norma no la han modificado desde el año 2005. Sus mejores científicos, sus mejores ingenieros se han ido a China, por si acaso. Allá están trabajando, allá están construyendo rascacielos, ¿no? Sus mejores intelectuales están en China. No por algo chino, no crean que los chinos nomás son malos. Hay gente extranjera que está contribuyendo en gran manera en el desarrollo de ese país. Y pues y ahora los demás de Estados Unidos pues no modificaron la norma. Peor todavía, que Estados Unidos se dedica a hacer guerra y guerra. Su objetivo es guerra y guerra. Sueñan con la guerra, parece, todos los días. Nada más. De ahí que es una pena que hayamos abandonado la norma europea, ¿no? Especialmente los españoles, cuando Santa Cruz estaba retirando de la norma europea. Ya, la embajada de España, por medio del rey de España, prometió para la guerrilla de morir una biblioteca completita. No se retire, le vamos a construir una biblioteca. La política ha ganado a la academia. Bien, jóvenes, continuando. Nuevamente ahí estoy mostrando la viga placa o viga de sección T simplemente apoyada. Y ahora, para el análisis y diseño de este tipo de elementos estructurales, obviamente que tenemos que tomar en cuenta el peso propio, y para el peso propio necesito bien definido las dimensiones geométricas de la placa, del nervio, y luego, ¿qué otros elementos más debo tomar en cuenta cuando estamos construyendo una viga placa? Pues tengo que tomar en cuenta la carpeta de nivelación. Porque en primer lugar se obtiene la viga de hormigón armado en bruto. Luego se le tiene que ir pues dándole la parte fina, y parte de la parte fina es la carpeta de nivelación, que es un mortero cemento-arena cuyo espesor está alrededor de 3 centímetros, y obviamente esa capa llamada carpeta de nivelación se la hace con muchísimo cuidado, ¿no? Donde por algo dice carpeta de nivelación, se tiene que nivelar de manera precisa los puntos para luego proceder a verter el mortero cemento arena. Luego inmediatamente viene el pegamento o cemento cola, y luego viene el piso. Últimamente está de moda por todo lado el piso porcelanato. Cuando este piso aparece por primera vez, pues su costo no estaba al alcance de cualquiera, ¿no? El metro cuadrado estaba por los $60, $50. Y ahora, pues, ha bajado bastante su precio del piso porcelanato, y la característica de este piso es que es muy elegante.
Entonces, ahí están los elementos a tomar en cuenta, los elementos constructivos a tomar en cuenta. Y desde luego, abajo, debajo de la placa, va el cielo falso o cielo raso, ¿no? Y luego, finalmente, todos estos elementos que acabo de mencionar, sumados, forman lo que se llama la carga permanente. La carga que no varía a lo largo del tiempo. Y finalmente, la carga de uso, lo que va a utilizar este elemento estructural, ¿no? Y la carga de uso se puede representar como una carga uniformemente distribuida, ¿no? En cuanto al peso de las personas, a no ser que exista otro tipo de carga, donde obligatoriamente tengamos que tomar una carga triangular o tal vez una carga transversal. Sin embargo, cuando se trata de la carga de uso, cuando digo carga de uso, me estoy refiriendo al peso de las personas, ¿no? Se asume que es uniformemente distribuida y cuya magnitud no lo puedo arrojar, sino que tengo que acatar lo que dice la norma. En cuanto a cargas, está totalmente prohibido de que el ingeniero asuma sus cargas. No, las normas dan en detalle los diferentes tipos de cargas según el tipo de estructura que ustedes estén calculando. Bien, aquí las cargas han de estar todas ellas en kilonewton metro cuadrado. El peso propio de la placa, también ha de estar en kilonewton metro cuadrado, excepto el peso propio del nervio. El nervio es como una viga de sección rectangular, ¿no? El peso propio del nervio se lo representa como una carga linealmente distribuida de apoyo a apoyo. Y además, estas cargas que acabo de mencionar, incluido que es un sub L, también las puedo linealizar, o sea, convertirlas en cargas linealmente distribuidas. Simplemente esta carga que está por metro cuadrado lo tengo que multiplicar por el ancho real de la placa. Lo multiplico por el ancho real y automáticamente se convierte en una carga lineal a lo largo del eje longitudinal de la viga. Bueno, prosiguiendo, en cuanto para calcular el peso propio necesito conocer los espesores de los diferentes elementos que intervienen. Por ejemplo, el espesor de la carpeta de nivelación, ya les dije que es aproximadamente 3 centímetros. El pegamento o cemento cola, que es aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Luego tengo el piso porcelanato, varía el espesor del piso porcelanato entre 8 milímetros a 12 milímetros, dependiendo del piso porcelanato que estén utilizando, porque ahora hay desde lo más baratito hasta lo más caro. Luego necesito el cielo falso o estucado. Generalmente el cielo falso tiene un espesor de 2 centímetros. Y además de estos espesores, necesito los pesos específicos de cada uno de estos materiales, ¿no? El peso específico de la carpeta de nivelación, el peso específico del cemento cola, el peso específico del piso porcelanato y el peso específico del estuco, ¿no? Cielo falso. Y conocidos todos esos valores, ¿ya? Inmediatamente empiezo a calcular el peso de cada uno de estos por metro cuadrado. Por ejemplo, del piso porcelanato ha de ser igual a su peso específico multiplicado por su espesor. El peso específico ha de estar en kilonewton metro cúbico. Al multiplicar por el espesor voy a obtener un resultado en kilonewton metro cuadrado. O sea, una carga similar a la carga de uso, distribuida en toda la cara superior de la losa. Y de manera similar para los demás, ya la carga muerta debido al pegamento, peso específico del pegamento por su espesor, también me va a dar en kilonewton metro cuadrado, y así sucesivamente para cada uno de ellos multiplico el peso específico
del material por su correspondiente espesor. Y los resultados en esta primera etapa me van a dar en kilonewton metro cuadrado, ¿no? Kilonewton metro cuadrado. Y luego sumando todos ellos, voy a tener la carga muerta total. Sumando todos ellos voy a tener la carga muerta total, obviamente en kilonewton metro cuadrado. Todo esto se refiere a la placa y los elementos constructivos que van adheridos a la placa, ya que el nervio no interviene en esta primera etapa. Ahora, en cuanto a la carga última correspondiente a la placa, carga última, si voy a diseñar la placa, entonces Q sub U es 1,2 de Q sub D más 1,6 de Q sub L, el Q sub L que está arriba. Y esa es la carga última o de diseño de la placa. Y esa carga total última vendría representada como una carga uniformemente distribuida en todo el área superior de la placa. Prosiguiendo, ahí está la carga última en la placa, la formulita con la cual se la determina. Y luego, para el diseño de la placa, resulta que las placas, también denominadas losas, son elementos estructurales que trabajan en dos direcciones. Siempre trabajan en dos direcciones. En cambio, las vigas de sección rectangular trabajan en una sola dirección, en la dirección de su eje longitudinal, ¿no? De ahí que para analizar una viga, simplemente dibujo su eje longitudinal, sus apoyos y no es más, le aplico carga, calculo momento. En cambio, una placa trabaja en dos direcciones, ¿no? Y bueno, trabaja en la dirección, diríamos, del eje longitudinal de la viga, que va de un apoyo al otro, trabaja en esa dirección, y también trabaja, disculpen, la placa trabaja en el sentido longitudinal, en dirección de un apoyo a otro apoyo. Cuando trabaja en la dirección longitudinal, trabaja junto con el nervio. Eso, por un lado. Por otro lado, la placa trabaja también en el sentido transversal al eje longitudinal de la viga. Y para el análisis se suele agarrar una porcioncita de placa en el sentido transversal al eje longitudinal de la viga. ¿Ya? Se agarra una porción de ancho, que le estoy llamando ancho de la placa, ¿no? Ancho de la placa, y aislando esa partecita, miren, lo que tengo es una porción de toda la viga, donde sobre esa porción, ¿ya?, cuyo ancho es B sub P y el espesor de la placa es H sub F, actúa la carga Q sub E. O sea, para el diseño de esta porción, tengo que agarrar como carga justamente la carga que cae dentro de esa porción de placa. Bien, prosiguiendo, ahora la placa apoya, la placa tiene dos alas, un ala a la izquierda, otro a la derecha. La placa en su totalidad apoya sobre el nervio. La placa apoya sobre el nervio. Pero aquí lo que queremos es diseñar solamente la placa. Entonces, lo que normalmente se realiza para diseñar la placa, puesto que tiene dos alas, agarramos una de las alas, asumiendo que se encuentra empotrado sobre, y ese empotramiento está en dirección a la cara del nervio. Por lo tanto, de ahí hacia afuera tenemos como una especie de placa embolado. Tenemos una especie de placa embolado. Ahí estoy mostrando la armadura que tendría que calcular, ¿ya? Ahí está la armadura. Bueno, ahí está la porción de placa embolado, ¿no? Donde debo tomar en cuenta la carga que actúa justamente sobre esa porción,
de la placa, es Q sub U, su ancho ya dije es B sub P, y la luz de esa partecita que está por lado le estoy llamando L sub B, donde L sub B no sería otra cosa que el ancho real menos el espesor del nervio dividido entre 2, como lo veremos a continuación. Ahora, esta carga superficial la puedo convertir en una carga lineal. Simplemente Q sub U debo multiplicar por el ancho de sub P. Y de esa manera, la carga Q sub U, que es superficial, la transformo en una carga lineal, donde el Q sub U' es la carga superficial multiplicado por el ancho de sub P, y de esa manera linealizo esa carga superficial. Y luego, este último modelo lo puedo representar como una viga en volado sometida a una carga uniformemente distribuida de magnitud igual a Q sub U', cuya luz es L sub B, donde L sub B, dado que ese es el ancho real de la placa y ese es el espesor del nervio, L sub B no es otra cosa que el ancho real menos el espesor del nervio dividido entre 2. Bueno, entonces analizo la porción en volado de una de las alas de la placa y determino el momento y el cortante. E inmediatamente tengo que hacer el diseño de la placa a flexión simple, y también debo realizar el diseño a esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo dejamos porque aún no hemos entrado a ese tema. Tengo que diseñar a flexión simple. Y esta especie de viga en volado es de sección rectangular. Bueno, el momento estaría dado por eso, ¿no? Q por L sub B al cuadrado sobre 2. Y la sección de la ala es una sección cuyo ancho es B sub P, y la altura no es otra cosa que el espesor de la placa. Entonces, diseño una viga de sección rectangular cuyo ancho es B sub P y altura total igual al espesor de la placa. Y esa sección en el empotramiento ha de estar sometido a un momento negativo, lo cual me dice que la armadura traccionada ha de estar cerca del borde superior. Y en cuanto a armadura comprimida, resulta que por lo general las placas solamente requieren armadura traccionada. Rara vez, en realidad yo en mi vida nunca he visto una placa que lleve armadura traccionada y armadura comprimida. Generalmente lleva solamente armadura traccionada. No necesita armadura comprimida. De repente alguien me dice, ¿por qué no se necesita armadura comprimida? Porque el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. Bien, proseguimos. La altura útil sería la altura total, que es HF, menos el recubrimiento mecánico. Y luego, ¿qué más? Calculo el momento flector reducido, ¿no? Para diseñar, tengo que diseñar a flexión simple, calculo el momento flector reducido y se presentan los siguientes casos, ya sabemos, ¿no? Que en el caso 1 y en el caso 2, si se da el caso 1 y el caso 2, no se necesita armadura comprimida, solamente la armadura traccionada, ¿no? Y de ahí calculo la cuantía, y si tengo la cuantía, puedo calcular la armadura en valor absoluto. Luego, esa armadura iría en esta posición. Ahí está la carga, ¿no? De esta porción. Y hemos analizado esta ala como si fuese una viguita en volado. Por lo tanto, el borde traccionado está arriba y el borde comprimido abajo. Y este tipo de elementos estructurales, o sea, esto referido a la placa, generalmente se requiere de armadura traccionada. Y ahí está L sub B y H sub F, y ahí está la armadura traccionada.
Esa es la posición de la armadura fraccionada en la placa. Y bueno, ¿y qué pasa si por ahí el diseño cae en el caso 3? En el caso 3 necesitamos armadura comprimida, ¿no? Entonces, estando en el caso 3, calculamos la armadura comprimida, esta es la formulita, y calculamos obviamente la armadura traccionada. Habiendo calculado estas armaduras, entonces significa que si se necesita armadura comprimida, esa armadura comprimida tendrá que ir cerca del borde inferior. Eso en cuanto al diseño de la placa. Ahora vamos al diseño ya propiamente dicho de la sección T en el sentido del eje longitudinal de la viga. Ahí está la carga última, ¿no? Kilonewton metro cuadrado que ya lo habíamos calculado. A esta carga le tengo que adicionar el peso propio del nervio, porque las anteriores cargas se referían solamente a la placa. Y ahora, para el diseño de la viga, en el sentido longitudinal, de apoyo a apoyo, como digo longitudinal de apoyo a apoyo, ¿ya? A esta carga le tengo que adicionar el peso propio del nervio. Entonces, Q sub U, carga última o de diseño para la placa. Luego, ahí está el ancho real y esa partecita de la sección que estoy sombreando es para no olvidarnos que en el caso de viga de sección T hay lo que llamamos el ancho efectivo de la placa. No siempre todo el ancho real participa de la resistencia. Generalmente hay porciones de la placa a izquierda y a derecha que no participan de la resistencia. Entonces, cuando se va a calcular una viga de sección T, vuelvo a repetir, lo primero que se realiza es calcular el ancho efectivo de la placa. Bien, ese es el espesor del nervio, la altura del nervio, y bueno, necesito esas medidas para determinar la carga lineal última para la viga placa. Resulta que esta carga superficial la tengo que linealizar. ¿Cómo la linealizo? ¿Alguien me dice? Por la base. Multiplicando por la base. Lo tengo que multiplicar por el ancho real. Multiplico por el ancho real y se convierte en una carga linealmente distribuida, ¿no? De apoyo a apoyo. Sí. Y le voy a llamar Q sub U2. Por lo tanto, Q sub U1 por el ancho real, ya esta carga está linealizada. Y a eso le tengo que sumar el peso propio del nervio. Y el peso propio del nervio es una carga muerta, es una carga permanente. Por lo tanto, la carga última o de diseño correspondiente al nervio es 1.2 por el peso específico del material por la sección transversal del nervio. La sección transversal del nervio es su ancho por su altura y 100 80. Entonces, con esto, a esta carga distribuida superficial que multiplicada por B sub R se la linealiza, se le debe sumar el peso propio del nervio, que lo calculamos de esta manera y también está linealizada. Y finalmente, la viga, que está simplemente apoyada, ha de estar sometida a una carga Q sub U segunda. Q sub U segunda. Con esa carga es que tengo que diseñar la viga de sección T, que está en kilonewton por metro lineal. La viga tiene luz L y luego el momento máximo está en el centro, es positivo, Q por L cuadrado sobre 8, y donde este momento, bueno, una vez calculado el momento, acá, para el diseño de la viga de sección T, no voy a trabajar con el momento fletor reducido. Vamos a trabajar con valores absolutos, no con valores adimensionales.
Entonces, para el diseño, una vez calculado el momento, necesito saber en qué caso estoy. Caso 1, caso 2, caso 3. ¿No? Bueno, en cierta medida sí hay que averiguar en qué caso estamos. Pero aquí hay un caso especial. Un caso especial. Cuando el eje neutro pasa cortando el nervio o cuando el eje neutro pasa cortando la placa. Hay esas dos opciones que lo detallaremos a continuación. Bueno, si el momento de diseño de la placa M sub U es menor a M sub 0, más adelante siempre explico que es M sub 0, resulta que la placa se diseña como si fuese una viga de sección rectangular. Si el momento M1 de diseño es menor o igual a M sub 0, resulta que la viga de sección T se diseña como si fuese una viga de sección rectangular. O sea, de ese tipo. Como si fuese una viga de sección rectangular. Y resulta que en la vida real, este es el caso que más se diseña, donde M sub U es menor o igual a M sub 0. Entonces, se diseña como una viga de sección rectangular. Calculo el momento flector reducido y como se diseña como si fuese una viga de sección rectangular, entonces pues aplico el procedimiento de diseño de viga de sección rectangular, ¿no? Calculo el momento flector reducido y si estoy en el caso 1, caso 2, no necesito armadura comprimida, necesito armadura traccionada. Y si estoy en el caso 3, necesito armadura comprimida y también necesito armadura traccionada, ¿no? Y luego, esa armadura que he calculado, la tengo que distribuir en la sección transversal, ¿no? Entonces, ahí está la armadura en la placa, que ya en la anterior diapositiva mostré el procedimiento para calcular esta armadura de la placa. Pero ahora, la armadura de la viga de sección T, que en este caso se diseña como si fuese sección rectangular, necesito la armadura comprimida y la armadura traccionada. O en su defecto, solamente la armadura traccionada. Entonces ahí dice, haz un S1 de la placa, la armadura traccionada de la placa. Y ahora, la armadura traccionada de la sección T, cuando éste trabaja en el sentido longitudinal, ahí está su armadura traccionada. Como el momento es positivo, me comprime la placa, me tracciona el nervio, y ahí está la armadura comprimida, que se tiene que distribuir en todo el ancho efectivo de la placa. No se distribuye en todo el ancho real. La armadura comprimida, si es necesario diseñar y calcular, ¿ya? Y luego, ya, esa es la armadura comprimida, y luego la armadura denominada estribos, o también se le llama armadura transversal. Y ahí la armadura de piel. Recuerden que la armadura de piel solamente es necesario cuando la altura total de la viga es mayor o igual a 60 centímetros. ¿En qué materia llevaron ustedes diseño de muros de contención? Suelo 2. En suelo 2, ¿no? En suelo 2. Y luego también van a llevar en hormigón 2 muros de contención.
materias llevaron ustedes submuración. No sé. Submuración. Miren, muros de contención. En mi vida recalculo, voy a 42 años construyendo. En mi vida recalculado con 2 o 3 muritos de contención. No es muy común eso. Submuración es el pan de cada día. ¿Alguien sabe qué significa submuración? Claro. Es un trabajo que se realiza en la mayoría de las obras y deberían enseñar. ¿Qué es? Dice. Toda vez que se va a construir, al lado pues generalmente hay un vecino con su casa, al otro lado también otro vecino con su casa. Y se supone que cuando vaya a construir en esta zona, tengo que excavar Sí. para llegar a la cota de fundación. Y al excavar principalmente esta partecita, el cimiento del vecino queda aquí. Y ese es un peligro tremendo. Peor si es un edificio alto, porque va a llegar toneladas y toneladas. Entonces, al excavar esta zona, pues es un peligro. Y peor aún, si lo que se va a construir es con subsuelo. Subsuelo. Tienen que retirar todo esto. Y los cimientos del vecino, ¿no? Y como el suelo de Santa Cruz es muy deleznable, o sea, de la nada se va, pues fácilmente esta parte del suelo puede venirse, esta parte del suelo se viene y listo, los cimientos del vecino quedan colgados. Entonces, obviamente, para que no funcione de esa manera, hay que realizar los trabajos de submuración. Y la submuración, preferentemente, hay varios sistemas constructivos para submurar. El más común es con hormigón en masa, ¿no? El hormigón en masa, lo que se hace es cavar esto. El cimiento queda libre. Obviamente, si el terreno tiene, por decirlo, 30 de fondo, esto no se hace los 30, los años. 1 metro, 1,20 ¿no? A lo largo. Este es un corte transversal, pero en este sentido apenas avanza 1 metro. Se quita toda esa tierra, se encofra, pero tiene que ser un encofrado especial. Un encofrado que permita tener una especie de embudo, cosa que al verter el hormigón, y el hormigón tiene que ser bien fluido, ¿no? Fluido, cosa que penetre y genere presión, y además el hormigón se termina acá arriba para que esté generando empuje, porque si yo hormigono solamente hasta aquí, tremendo peligro. El hormigón fresco asienta, y ¿qué va a pasar? Aquí va a quedar libre unos 2 centímetros y el cimiento está cortado. El tiempo va bajando y se le empiezan a fisurar los muros al principio. No, tiene que tener un encofrado de este tipo y de acá se llena y genera presión. Y una vez que se ha hormigonado, al día siguiente esto se pica. Hay que hacerlo volar. Luego se va a hacer de 1 metro todo el perímetro. Y luego continúo porque tengo que llegar hasta acá abajo. Otra vez se cava de 1 metro, 1 metrito, y se entra y se hace esto. Se tiene que entrar más. Por lo menos unos 15 centímetros más. Si empezaron con 30 centímetros más 15, 45. 45 centímetros. Y otra vez el embudo se rigor. Sigo en la siguiente etapa, otros 15 centímetros. ¿Ya cuánto va? 60. No, 60 centímetros. Y si sigo
sigo cavando, voy aumentando el esfuerzo. ¿Por qué así? El suelo de este lado empieza a generar este empuje, que es favorable para el equilibrio. Porque la tendencia de este muro es volcar para este lado. Pero si tengo el mismo suelo del vecino, sobre esa grada va generando presión, ayuda a la estabilidad. Pero la circulación solo directamente con una. Sí. Bien, nuevamente ahí mostrándole la viga de sección T, donde esta viga de sección T es una sección T, viga de sección T simple o viga de sección T aislada. En algunas carreteras principales construyen estos pasos peatonales y la hacen de hormigón. Y es de este tipo. Tiene un nervio y la placa. Hay varios de estos puentecitos en nuestra ciudad y se las identifica como vigas de sección T simple o vigas de sección T aislada. Pues bien, ahí está la carga con la cual se rediseña y sus dimensiones geométricas, el espesor de la placa, la altura del nervio, el ancho real y bueno, el momento máximo está en el centro de la viga y es positivo. Y un caso que se suele dar es que aplicado el momento, ya se observa que el ancho efectivo es menor al ancho real. Ya dije que generalmente se da esta situación y hay partes de la placa en los extremos que no participan de la resistencia. Bueno, y para los cálculos sí o sí necesitamos saber la magnitud de este ancho efectivo. Bueno, una vez definido el ancho efectivo, ya la ala de la sección T que está sombreada, ¿no? B sub 1 se denomina el ala eficaz de la sección transversal. B sub E es el ancho eficaz. B sub 1 es el vuelo eficaz del ala. En este caso hay simetría. Ambos vuelos tienen el mismo valor. Luego, el eje neutro, midiendo desde el borde comprimido, el eje neutro ficticio, la variable A, la que define el valor del eje neutro ficticio. Por debajo del eje neutro está todo traccionado y ahí tiene que ir la armadura traccionada. Y luego, arriba, en la zona comprimida, tendrá que ir la armadura comprimida. Con respecto a esas partes de la placa que no participan de la resistencia, ¿no? Que lo estoy mostrando con color, sin color en los extremos, con respecto a esa partecita, la norma americana dice que se debe colocar armadura, pero no dice qué armadura colocar. No dice qué armadura se debe colocar. Bueno, los estribos, la armadura de la placa, lo que acabo de mostrar de ahorita es la armadura de la placa. Esa es la armadura de la placa. Y bueno, H sub F es el espesor de la placa, donde el H sub F siempre tiene que ser mayor o igual a el espesor del nervio dividido entre 2. Lo que estoy mostrando a continuación son especificaciones técnicas que deben cumplir tanto la ala como el nervio de la viga de sección D. En este caso, me está diciendo que el espesor de la placa tiene que ser mayor o igual a el espesor del nervio dividido entre 2. Luego, en cuanto al vuelo eficaz de las alas, ¿ya? Dice que tiene que ser menor o igual a 4 veces el espesor del nervio. Menor o igual. Lo
cual significa que puedo tomar 3, puedo tomar 2, puedo tomar 1, inclusive puedo tomar B sub W. Pero entre tomar B sub W y 4 veces W hay una gran diferencia. Bueno, una vez definido el vuelo eficaz de las alas, ¿ya? Para el caso de vigas de sección T simples o aisladas, ¿ya? El ancho efectivo, este ancho efectivo, se calcula mediante la siguiente fórmula. Igual a 2 veces el vuelo eficaz del ala más el ancho del nervio. De esa manera se calcula el ancho efectivo para vigas de sección T simples o aisladas. Pero hay cierta incongruencia en definir el valor de B sub 1, ¿no? Alguien puede tomar 4 veces, otro puede tomar 3, 2, 1, y obviamente va a llegar a resultados diferentes. Con la planilla que les mencioné, una planilla de la norma europea, ahí se llega de manera precisa y exacta a definir el ancho efectivo de la norma. Bien, ahora, ahí tengo una placa bastante grande con varios nervios. Y es una estructura monolítica. Monolítica significa que de una sola vez se ha hormigonado, de una sola vez los nervios y la placa. Por ahí se suele ver condiciones donde primeramente hormigonan los nervios y en una segunda etapa hormigonan la placa. Bueno, eso lo hacen los albañiles, los contratistas, los arquitectos, hacen eso, pero un ingeniero no. Él tiene que practicar para tener, como dije, una estructura monolítica. Porque si hormigonan por etapa, resulta que yo hormigono hoy los nervios y al día siguiente hormigono la placa, ya no es lo mismo, porque el hormigón de los nervios ya ha adquirido cierta dureza y ya no hay unión con el nuevo hormigón. No hay unión de ninguna índole. Lo que los ha de unir es la armadura, los estribos, por ejemplo, pero el hormigón con hormigón ya no es unión. A no ser que utilicen un producto químico de Zika, que antes de hormigonar la placa, la parte superficial de los nervios lo impregnan de ese producto, se llama Zika-Rub 22, ¿ya? Un tachito de este tanto vale 320 bolivianos, y para llenar todos esos nervios van a necesitar como mínimo unos 20 tachos, pero la garantía de que si utilizan ese producto, en cualquier parte puede romper, pero ahí donde utilizaron ese producto, jamás ha de romper. Esa es la garantía del producto de Zika-Rub. Tiene una resistencia a compresión, ese producto, de 600 kilovatios sobre centímetro cuadrado. Y si el hormigón es un H25, el producto tiene una resistencia 3 veces del hormigón. Por eso que garantiza una unión. Se utiliza ese producto en casos muy excepcionales, donde está en juego la resistencia o la seguridad de la estructura. Entonces con ese producto se asegura bien los elementos que tienen problemas. Bien, ahí está la carga sobre la placa, la luz de la viga. Y ahora, cuando se tiene varios nervios, pues acá lo que interesa conocer primero el espesor de los nervios y luego la distancia que hay entre estos nervios. Pues vamos a identificar con A1 la distancia entre las caras laterales internas, de los nervios. Y luego B sub W es el espesor de los nervios. Bueno, si aislamos
si aislamos un nervio con la porción de placa adyacente a ambos lados de ese nervio, voy a tener la figura que estoy mostrando acá, donde para ello necesito definir el ancho efectivo de la placa, el ancho efectivo. Pues bien, cuando se tiene vigas de sección T múltiples, así se denomina esto, vigas de sección T múltiples, primeramente empiezo definiendo el vuelo eficaz de las alas, donde el vuelo eficaz de las alas es el menor de esos dos valores. 8 veces el espesor de la placa o A sub 1 dividido entre 2. De esos dos valores, elijo el que me dé menor valor. Una vez definido el vuelo eficaz de las alas, el ancho efectivo de la placa es el menor entre los siguientes valores: L sub 0 sobre 4 o bien 2 veces el vuelo eficaz más el espesor del nervio. De estos dos debo elegir el menor y ese ha de ser en definitiva el ancho eficaz de la placa. L sub 0, si ese L sub 0 lo aplico a columnas, podríamos decir que es la longitud de pandeo, que se aplica también a vigas, ¿no? En el caso de tener una viguita simplemente apoyada en los extremos de luz L, L sub 0 es igual a L. En el caso de tener una viguita empotrada en ambos extremos de luz L, L sub 0 es igual a 0,5 de L. En el caso de tener una barra empotrada y libre de luz L, L sub 0 es 2 veces L. En el caso de tener empotrado y simplemente apoyado de luz L, L sub 0 es 0,7 de L. Y si tuviese varios tramos continuos, si tuviese vigas con varios tramos, entonces necesito conocer el diagrama de momentos flexores. Suponiendo que la carga es uniformemente distribuida, como comúnmente lo es, entonces dibujo el diagrama de momentos flexores y acá el momento es positivo, negativo, 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 positivo, positivo, positivo. En el caso de que esté diseñando para el momento máximo positivo, L sub 0 es la distancia, ¿no? Es la distancia en este tramo donde el momento es nulo. Pues en el apoyo es nulo y aquí también es nulo, ¿no? Para cuando vaya a diseñar para este momento máximo. Por lo tanto, L sub 0 es la distancia entre esos dos puntos donde el momento es nulo. Si voy a diseñar para el momento máximo negativo, también adyacente a este momento máximo, a la izquierda de un punto donde el momento es nulo y a la derecha otro punto donde el momento es nulo. La distancia entre ambos puntos es L sub 0. Y así sucesivamente, según sea el momento positivo o negativo, ¿no? Siempre se diseña para los valores máximos. En este caso, ¿cuántos valores máximos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diseños hay que realizar. 7 diseños. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Dice, determinación del ancho efectivo de la placa, viga de sección T múltiple de borde. Bueno, ahí nuevamente estoy mostrando una viga de sección T, pero la que mostré en esta diapositiva, la placa termina en volado.
a este lado hay un volado, en el otro extremo también está el volado. Pues lo que voy a mostrar a continuación no tiene esos volados. Por lo tanto, podemos hablar que las del centro son vigas centrales y las de los extremos son vigas de borde, ¿no? Son vigas de borde. Pues bien, las vigas de borde, como se supone que la estructura ha sido hormigonada en un solo envión, o sea, totalmente monolítica, los nervios trabajan junto con la placa. Esa es la ventaja de hormigonar en uno solo. Nervio y placa trabajan en uno solo. En cambio, si hormigono primero los nervios y después la placa, ya no trabajan, porque no es una estructura monolítica. Ya el nervio trabaja de forma independiente. No es conveniente hacer eso desde ningún punto de vista. Bueno, con respecto a las vigas de borde, cada viga de borde trabaja con una porción de la placa. Acá, en el otro extremo, este nervio ha de trabajar también con una porción de la placa. De manera tal que, en definitiva, ¿ya? La zona comprimida, asumiendo que el momento es positivo, la zona comprimida ha de tener la forma de una letra en L. De una letra en L. Entonces, las vigas de borde justamente se las diseña como vigas de sección en L, donde el nervio, como decía hace un momento, trabaja con una cierta porción de la placa, formando de esa manera una viga de sección en L. Bueno, ahí está el espesor del nervio, la altura del nervio, la altura total, el espesor de la placa y, asumiendo que el momento es positivo, entonces, como iba comentando hace un momento, ya el nervio trabaja con una porción de placa y aquí pues, lo que tengo es una viga de sección en L, que también le podemos llamar viga placa por cuanto la viga trabaja con una porción de placa. Y acá, ahí está la variable que define la posición del eje neutro, el vuelo eficaz del ala y el ancho efectivo de la placa. Aquí lo que interesa es calcular el ancho efectivo de la placa. Pues bien, en este caso, ahí va a ir la armadura traccionada y en la parte superior la armadura comprimida y los estribos que suelen llevar las vigas de hormigón armado. Bien, empezamos calculando el vuelo eficaz del ala de sub 1. Bueno, aquí no se calcula, sino simplemente hay que elegir entre estos tres valores. Entre estos tres debo elegir el menor. El menor. L sub 0, acabo de explicar que es L sub 0, H sub F, el espesor de la placa, A sub 1, la distancia libre entre las caras internas de los nervios, y una vez calculado B sub 1, el ancho efectivo de la placa es menor o igual a B sub omega más B sub 1. Menor o igual, dice la norma americana. Y una vez definido el ancho efectivo, ya se procede al diseño propiamente dicho de la viga de sección E. Bien, jóvenes, nos vamos a dar un pequeño descanso. Bien, a continuación vamos ya a adentrarnos en lo que son las ecuaciones de equilibrio, la ecuación de compatibilidad de las funciones, las solicitaciones constantes, resistentes. Y la verdad no me gustaría dejarlo a media. No,